estar contigo. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Buenos días, hermanos y amigos, bienvenidos a nuestro devocional de hoy, 20 de agosto 2023. Un saludo a cada uno de ustedes y en especial a las personas que recién se están conectando a este canal. Les animo a que perseveren y se conecten diariamente para escuchar y meditar la palabra de Dios y así poder fortalecer su comunión. Vamos a empezar a orar. Amado Dios, en esta hora, Señor, te damos gracias porque tú eres nuestro Padre que siempre está atento a nuestras necesidades. Ayúdanos, Señor, a tener el crecimiento espiritual. A través de tu Santo Espíritu, permítenos comprender la palabra que tienes el día de hoy y así poder ser hacedores de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. El día de hoy vamos a terminar de leer el libro de Hechos, capítulo 23, versículos del 31 al 35, y también vamos a empezar el 24 del 1 al 9. Nuestro pasaje de hoy se titula Fe en la verdad. Los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, lo llevaron de noche a Antípatris. Al día siguiente, dejando a los jinetes que fueran con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. El gobernador leyó la carta y preguntó de qué provincia era, y al saber que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó que lo vigilaran en el pretorio de Herodes. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarlo diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Hemos hallado que este hombre es una plaga, promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, así que lo prendimos y quisimos juzgarlo conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el comandante Lisias con gran violencia lo quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que vinieran a ti. Tú mismo, pues, al juzgarlo podrás informarte de todas estas cosas de que lo acusamos. Los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. En este pasaje vemos cómo Pablo es llevado por los soldados para que comparezca ante el gobernador en Cesarea. Él es presentado también con una carta y el gobernador consulta de qué parte él provenía. Al tomar conocimiento que era de Cilicia, él opta por decirle que lo iba a escuchar una vez que los acusadores estén presentes. Allí entra en escena el sumo sacerdote Ananías, los ancianos y un orador llamado Tértulo, quien era un abogado conocedor de las leyes romanas y precisamente fue elegido porque iba a presentar estas acusaciones como un caso político. Aquí este abogado utiliza una oratoria particular en elogiar a Félix, adulándolo, al decir: como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Podemos inferir de que él utiliza estas palabras para ganarse su favor, pero sabemos que Félix
fue caracterizado por ser despreciable, por tener un gobierno malvado y cruel. Más adelante, este abogado presenta la primera acusación al decir: hemos hallado que este hombre es una plaga, promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. Él, al referirse de esta manera como una plaga, promotor de sediciones, está haciendo notar que Pablo significa un peligro, porque diseminaba la palabra, lo consideraba como un revolucionario, como causar desorden, pero también al decir que es cabecilla de la secta de los nazarenos está reconociendo su liderazgo. Pero sabemos que esto es una mentira. Definitivamente Pablo, al predicar la palabra, muchos se convertían. Él era utilizado con milagros, con señales, y esto es lo que incomodaba a esta clase política. Definitivamente ellos lo veían como una amenaza contra el régimen. Entonces siempre procuraban levantar cargos o falsos testimonios. Más adelante también, en el versículo 6, cuando se dice: intentó también profanar el templo, así que lo prendimos y quisimos juzgarlo conforme a nuestra ley, también está haciendo una acusación de un quebrantamiento religioso, ¿no? Esta es una acusación, pero dice que intentó también profanar, o sea, allí está haciendo una especulación, ¿no? Está haciendo una acusación, pero sin fundamento. Más adelante, en el versículo 8, dice: mandando a sus acusadores que vinieran a ti, tú mismo, pues, al juzgarlo, podrías informarte de todas estas cosas de que lo acusamos. Aquí lo que el abogado está haciendo, está tratando de instar a que él propio examine a Pablo y pueda sacar sus propias conclusiones. Definitivamente vemos que estas acusaciones no tienen mucho fundamento. Ellos dan un discurso aparente para que puedan levantarse cargos contra Pablo. Pero nosotros sabemos en la palabra, en Mateo 10:22, que dice el Señor: por causa de mi nombre todo el mundo los odiará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Aquí Pablo no era ajeno de la gente que lo aborrecía, pero era precisamente por defender el nombre de Cristo, por dar a conocer el Evangelio. Y el Señor ya nos ha dado en su palabra, nos ha advertido de que esto es común, porque si pensamos en el mundo de hoy, en el sistema actual, cuando nosotros damos a conocer la palabra, vamos a hallar oposición, porque precisamente constituye una amenaza para las cosas que se quieren dar a conocer, por ejemplo, a los niños, generar influencia, todo alejado de la palabra de Dios. Y por ese motivo nosotros podemos llegar a ser aborrecidos en este mundo. Nosotros damos a conocer la verdad de Cristo, de la palabra de Dios, y en muchas ocasiones vamos a de pronto tener la oportunidad de confrontar las mentiras a la luz de la palabra, y allí podemos generar incomodidad cuando hacemos notar que ciertas acciones constituyen pecado, cuando nosotros decimos que es importante que se vuelvan a Dios al momento de hablar con las personas que están alejados, quienes han decidido apartarse del camino. Cuando nosotros exhortamos con la palabra de Dios, también vamos a causar esa incomodidad o ese rechazo y nos van a aborrecer. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios va a incomodar a la situación actual, al pecado, y muchas cosas van a poder salir a la luz. Pero nosotros tenemos que tener ese conocimiento que eso ocurre, pero sobre todo tomar esa valentía
que el Espíritu Santo no nos ha dado un espíritu de cobardía ni de temor, sino de poder y de dominio propio. Tenemos que tener muy presente lo que dice la palabra de Dios. El Señor nos ha advertido lo que puede acontecer en este tránsito, en este camino del evangelismo, pero tenemos que también recordar que el Señor es quien nos guía a toda verdad a través de su Santo Espíritu. Nos va a dar el denuedo para hablar su palabra, nos va a poner las palabras adecuadas. Pidamos sabiduría en todo tiempo para conducirnos y sobre todo para poder llevar el mensaje de Dios de una manera clara, porque es el Espíritu Santo el que los va a convencer. Simplemente nosotros vamos a ser esos instrumentos, pero es muy importante prepararnos, leer la Biblia, tener ese entendimiento correcto de su palabra y tener revelación del Espíritu Santo para saber en qué lugar y en qué momento poder transmitir las buenas nuevas de salvación. Todo ocurre en el momento dispuesto por Dios, así que nosotros tenemos que andar en esa perspectiva de hacer las cosas conforme a la instrucción de Dios. Así que esta palabra de hoy es para recordarnos lo que acontece en lo espiritual, también ocurre en lo físico, que no debemos de amilanarnos por las cosas que podemos ver a nuestro alrededor, sino tenemos que tomar esa valentía, ese coraje en Cristo. Tenemos que fortalecernos con su Santo Espíritu para poder ser esos mensajeros de su palabra y poder ser eficaces cuando nos dispongamos a obedecer y llevar las buenas nuevas a la gente que está esperando esta palabra, que siga hablando a su corazón, que el Señor le siga dando mayor entendimiento y ánimo para continuar en este camino, perseverando hasta el final. Dios los bendiga, un fuerte abrazo. Estar contigo